Bienvenidos todos a esta entrevista tan especial. Somos el grupo 9, correspondiente al NRC 74937, del curso de Psicología Educativa. Hoy tenemos el honor de conversar con el magíster Patricio Jean Paul Torres Quinto, quien compartirá su experiencia y visión sobre el rol del Departamento Psicológico y Psicopedagógico dentro de la institución educativa donde él labora. En esta ocasión se plantean diversas preguntas relacionadas con este tema crucial para el bienestar y el aprendizaje de los estudiantes. Sin más preámbulo, empezamos. Jacqueline, te doy la palabra para las primeras preguntas. Buenas noches, Magíster Torres. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Jacqueline. Voy a hacer las dos primeras preguntas. Empezando por la primera, Magíster, desde su experiencia profesional, ¿cuál considera usted que es el rol fundamental que cumple el psicólogo dentro de una institución educativa y de qué manera contribuye al desarrollo integral de los estudiantes? Bueno, ante todo, muy buenas noches, gracias por la invitación. Y bueno, creo que el psicólogo educativo cumple un rol transformador, ya que es un líder del bienestar, pero también es un mediador de diferentes aprendizajes, pero a la par también es un articulador del desarrollo humano integral de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa. En mi experiencia, por ejemplo, laborando en las sedes de Innova School, tanto de Huánuco y de Huancayo, y también un poquito en el sector público, lo que les podría mencionar también de manera complementaria es que he comprobado que el psicólogo no solamente va a acompañar emocionalmente a los estudiantes, sino también tiene que construir una cultura basado en estos valores. Principalmente, por ejemplo, mi trabajo se centra en promover el desarrollo integral de todos los integrantes de la comunidad, pero tenemos nosotros, por ejemplo, un enfoque basado en la educación socioemocional, en la disciplina positiva, pero también nosotros como corporativo educativo tratamos de alinear todo nuestro trabajo dentro de los lineamientos de la UNESCO en el tema de la educación con bienestar. Entonces, nuestro objetivo es que cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, tanto estudiantes, padres, colaboradores, trabajadores, personal de servicio, administrativo y demás, puedan descubrir su propósito, porque todo eso va a sumar a lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, al igual como en regular sus emociones, pero también esa pieza muy importante que destacamos aquí en el corporativo, que es impulsar sus talentos, que obviamente lo tienen, pero les ayudamos a reconocerlos y potenciarlos. Muchas gracias por su respuesta, Magíster. Mi siguiente pregunta es, ¿qué facilidades y recursos le ofrece la institución educativa para desempeñar adecuadamente la labor de psicólogo y qué limitaciones o dificultades afrenta en su práctica diaria? Bueno, en mi experiencia personal y actual, yo tengo muchas condiciones que suman a mi trabajo dentro del corporativo de Innova School, porque sumamente todas las condiciones que tenemos son muy favorables. Por ejemplo, contamos con un plan de bienestar socioemocional, pero que viene articulado con lo que es la tutoría y la convivencia escolar. Pero también, por ejemplo, tenemos plataformas digitales de seguimiento psicológico, de derivación, y también algo que sí destacamos es una cultura institucional orientada al desarrollo integral. Y dentro de este desarrollo integral está el tema del soporte socioemocional a toda la comunidad educativa. Pero también, como un recurso, una facilidad que nosotros tenemos, es que el corporativo nos facilita una serie de capacitaciones, una serie de actualizaciones constantes, pero a través de ciertos aliados estratégicos, como por ejemplo de la UNESCO, el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Y la UNICEF, que a través de sus programas de becas nos facilitan lo que es capacitaciones gratuitas como facilitadores. Ahora, si yo hablaría de ciertas limitaciones en mi trabajo, generalmente las limitaciones en mi centro de trabajo no tienen nada que ver con los recursos, sino más que nada con un reto social, porque a veces es un reto poder atender problemáticas emergentes que generalmente no veíamos en centros educativos públicos o privados, ¿no? Como el tema de la ansiedad, la sobreexposición digital, o el estrés académico, que en donde laboro es un poquito más notorio. Pero tratamos de afrontarlo promoviendo una atención preventiva, sistemática, muy importante, un trabajo colaborativo con todos los integrantes y no solamente con el psicólogo, sino con la propia comunidad, la familia y todos los colaboradores. Muy amable, muchas gracias. Le doy el pase a mi siguiente compañero. Buenas noches, magíster. Creo que voy a continuar con la siguiente pregunta. En su experiencia, ¿cuáles son las problemáticas emocionales, conductuales o aprendizajes más frecuentes que se observan en los estudiantes actualmente? Bueno, hoy creo que estamos enfrentando una nueva generación estudiantil marcada, por ejemplo, con la inmadurez, la autoexigencia también, pero algo muy importante, la sobreexposición digital. Entonces, las principales problemáticas están alineadas por ese sentido, ¿no? Por ejemplo, la ansiedad escolar, las dificultades para poder gestionar la frustración, tenemos ya estudiantes con dificultades para conciliar el sueño, concentrarse, así como esa fragilidad en el tema de su autoestima, que son muy frágiles. Entonces, esas son las problemáticas más frecuentes que hemos podido observar, y desde el área de psicología no solamente tratamos de identificar dichas problemáticas, sino también ver la manera en cómo nosotros podamos solucionarlos, prevenirlos, por ejemplo, y es algo que yo siempre destaco en los programas muy, muy hermosos, muy bonitos de mi centro de trabajo, como el programa CEL, que es un programa de liderazgo socioemocional, ¿no? O enfocado a la OCDE. Entonces, son programas que me gustaría y me encantaría que el sector público también lo conozca, lo implemente, porque son muy innovadores, pero son estrategias venidas de instituciones internacionales enfocado a la educación, pero que nosotros tratamos de adaptarlo al contexto actual de nuestras sedes, en beneficio de las comunidades. Ya. Y la siguiente pregunta es, ¿de qué manera coordina o trabaja en conjunto con los docentes directivos y padres de familia para abordar los casos que requieren intervención psicológica o psicopedagógica? Bueno, nosotros tenemos un trabajo con un modelo, diríamos, un poco colaborativo y triádico. O sea, tanto
la persona que lo puede identificar al estudiante con dicha dificultad tiene un rol muy activo, pero con los docentes, por ejemplo, implementamos un programa de aula emocional segura que capacita a los trabajadores, especialmente a los docentes tutores, en el tema de la gestión emocional, la buena convivencia, pero también la atención a la diversidad, ojo, que es un tema también muy, muy importante que debemos de tenerlo en cuenta. Pero también trabajamos con los directivos, por ejemplo. En el hecho de participamos con los integrantes del Comité de Gestión de Bienestar, donde planificamos ciertas estrategias preventivas y de acompañamiento, que si bien es cierto, ya lo tenemos planteados como corporativo, pero en cada sede tratamos de fomentar proyectos de prevención, pero sacados por las mismas observaciones y propuestas por los propios estudiantes. Principalmente tenemos un rol activo dentro de los municipios escolares, por ejemplo, que son los que brindan mayor información muy, muy enriquecedora para considerar dentro de los proyectos que queremos armar, y también los estudiantes participan dentro de esto. Y, por ejemplo, y sin olvidarme el tema de las familias, ¿no? Que tenemos el programa de familias que cuidan, que están un poquito alineadas con los objetivos de la UNESCO, y tratamos que las familias se empoderen y que tengan un acompañamiento continuo a través de nuestros sistemas de seguimiento, que es totalmente digital. Ya, está bien. Ahora doy pase a mi compañera Daisy. ¿No se le escucha, colega? Su pregunta está con el micro apagado. Disculpe. Magíster, buenas noches. ¿Podría compartir alguna experiencia significativa o caso emblemático que haya marcado su labor como psicólogo educativo, manteniendo la confidencialidad del estudiante? Claro, pero más que compartir una experiencia propia, porque recién estoy pocos meses en mi centro de trabajo, pero sí voy a destacar, por ejemplo, la experiencia que tuvo mi colega, que tiene más años que yo en el sector privado. Y me recuerdo un casito muy significativo donde atendió a un estudiante que tenía episodios de ansiedad y bajo rendimiento académico. Y desde el acompañamiento integral que teníamos conocimiento que se tiene que intervenir, se trabajó con la familia, con la docente tutora y el equipo de bienestar o el equipo directivo, que así nos denominamos, ¿no? Y pudimos aplicar ciertas estrategias, no las típicas, sino estrategias de mindfulness, de planificación metacognitiva, de retroalimentación positiva, un poquito sacado de la disciplina positiva de SPARS. Entonces, todas estas herramientas para mí era algo novedoso, que no lo había visto en el sector público, por ejemplo. Pero ya desde la estructura de mi centro de trabajo tenemos esos enfoques, ¿sí? Integrales, bien planificados, estructurados, con ciertos protocolos y lineamientos de intervención. Y creo que nosotros resaltamos la parte o complementamos la parte didáctica, la adaptación de ciertas estrategias, ¿no? Y recuerdo muy bien que a los pocos meses que dicho estudiante, uno logró un aumento de su desempeño académico, y luego se convirtió en líder, porque nosotros tenemos un programa llamado Jóvenes Líderes, Escuela de Líderes, donde formamos estudiantes de todos los semestres para poder fomentar y capacitarles en proyectos de desarrollo social y demás, y que luego ellos implementen proyectos elaborados en estos programas. Y dicho estudiante que tenía esta problemática se convirtió en el líder de toda una fase, de toda la fase 1 que lo llamamos, ¿no? Que todo es la elaboración, y la fase 2 es la ejecución. Entonces, de los aproximadamente 30 a 35 estudiantes de la fase 1, él destacó y se volvió el líder de la fase 1 y lideró. Y fue muy bonito esa experiencia enriquecedora que nos compartió nuestro colega. Entonces, ha sido un casito muy significativo para nosotros, para ver esa manera articulada de la manera en cómo lo trabajamos. Gracias, Magíster. Bonita experiencia. La segunda pregunta. ¿Cómo percibe la valoración que la comunidad educativa, autoridades, docentes, estudiantes y padres tienen sobre la labor del psicólogo dentro de la institución? Considero que la percepción del psicólogo educativo ha evolucionado notablemente, y mucho más producto del tema de la pandemia. La pandemia ha hecho abrir los ojos a los sectores de educación, salud y demás para revalorizar el rol del psicólogo educativo. Hoy, por ejemplo, tanto docentes como familias reconocen que la salud mental y el bienestar socioemocional son pilares fundamentales para el proceso de aprendizaje. Aquí, por ejemplo, nosotros los psicólogos somos parte de un liderazgo transformador, ¿sí? Un liderazgo institucional donde participamos activamente en la toma de decisiones pedagógicas, incluso acompañamos a los tutores, a los docentes de manera constante, hacemos caminatas, acompañamientos. Tenemos esa facilidad y esa cultura institucional que podemos ingresar al aula de los docentes en cualquier momento y estar en la parte de atrás para observar la clase, ¿sí? Y luego de ello hacer una retroalimentación, pero con ese enfoque, no de criticar, juzgar, sino de acompañar, ni siquiera de monitorear, sino de acompañar. Entonces tenemos esa pedagogía de aulas abiertas. Entonces eso ayuda a que los docentes también puedan acercarse con esa facilidad y tranquilidad y confianza de pedirnos apoyo y todo lo demás. Por lo tanto, somos un agente de cambio, somos un agente que puede diseñar políticas educativas locales, porque lo que nosotros tratamos de fomentar es que no tengamos como psicólogo educativo un enfoque atencional como los psicólogos clínicos, no de uno a uno, sino un enfoque más de gestión, de proponer proyectos, estrategias, herramientas. Y de esa manera nosotros nos hacemos conocer a lo largo de nuestra sede, por ejemplo, de nuestra región, que no solamente no somos psicólogos de talleres, charlas, sino somos de fomentar, proponer, liderar proyectos institucionales. Muchas gracias, Magíster. Doy paso a mi compañera Katia. Buenas noches, Magíster. Y desde su perspectiva, ¿cuáles considera que son las principales competencias o habilidades que debe poseer un psicólogo educativo para enfrentar los retos actuales del sistema escolar? Bueno, lo primero que creo que he resaltado a lo largo de mis respuestas en las diferentes preguntas es, por ejemplo, tener una visión interdisciplinaria.
y global de cada situación que se nos presenta. Otro, tener la capacidad de la gestión emocional, pero una característica también muy interesante que a veces creemos que ya lo tenemos de manera innata es la mediación de conflictos, que tenemos que prepararnos en este tema porque el conflicto es muy diferente a un hecho de violencia. La violencia es diferente a un conflicto. Entonces tenemos que ser capacitados en el tema de la mediación, del liderazgo pedagógico, porque no solamente es hablar con el estudiante, con las familias, sino también saber llegar a los docentes, a los tutores, a los trabajadores administrativos de servicio y demás, pero también tener un análisis sistémico, ¿sí? Donde nosotros concibimos que una problemática de un estudiante no solamente deriva de un problema de familia, pero sino también que el rol del tutor influye de una manera a que dicha problemática se mantenga o aumente. Pero también si nuestras políticas educativas internas están contribuyendo a que lo veamos normal estos problemas o podemos implementar estrategias a favor. Entonces, tenemos una visión sistémica. Algo muy interesante que ustedes han escuchado, el tema de las fases de escuela de líderes, de proyectos desde jóvenes, es que dichas iniciativas de escuela de líderes somos nosotros los psicólogos quienes lo lideramos, quienes nos juntamos con los estudiantes, los focalizamos y les capacitamos en lo que es la elaboración de proyectos, en el diseño de proyectos. Por lo tanto, algo que sí nos hacían en mención en todo momento y lo destaco mucho es tener esas capacidades de, por ejemplo, una metodología de design thinking educativo, ¿sí? O en un modelo Perman, de Fleischer, pero que nos ayude a entender cómo podemos elaborar proyectos en el entorno educativo de manera un poquito más sostenible y más práctico y sensible, porque no nos vamos a comparar en la elaboración de un proyecto así a nivel empresarial de otro sector, si no somos bien prácticos, pero tenemos esa metodología de design thinking para poder afrontar ello. Adicionalmente a ello, algunas cualidades adicionales como la empatía, la adaptabilidad a los diferentes retos y esa comunicación intercultural, ¿no? Sin mediar ningún tipo de situación, además. Claro, muchas gracias. ¿Y qué estrategias o programas preventivos desarrolla en la institución que labora para promover la convivencia escolar y prevenir la violencia o mejorar la salud mental de sus estudiantes? Bueno, nosotros, por ejemplo, nuestro pilar para que nos ayuden a que la convivencia esté siempre con buenas ideas e iniciativas de proyectos es nuestro proyecto de escala, la cabecilla es Escuela de Líderes, porque a través de este proyecto nacen estudiantes que van a fomentar proyectos y jalan a otros compañeros de otros grados para que se sumen. Y ellos mismos lideran los proyectos y nosotros lo acompañamos. Y al año puede surgir muchas iniciativas y demás. Adicionalmente a ello, nosotros tenemos un programa llamado Meetup Innova, que se basa un poquito a lo que es el programa de disciplina positiva, más que nada para fortalecer el tema de habilidades socioemocionales y autocontrol. También tenemos en el tema de las familias el proyecto de escuelas que promueven el buen trato, que fue una iniciativa de otras regiones del sector público, que nuestro sector lo acogió para poder implementar ciertas iniciativas de convocatoria masiva. Es como que llamar aliados estratégicos para hacer ferias institucionales, campañas internas, con el tema de la prevención y atención de la violencia, entre otros conflictos, pero también la promoción del buen trato. También tenemos un poquito articulado el tema tecnológico, y algo que sí lo hemos anotado acá, es la iniciativa Student World Challenge, que desarrolla el liderazgo juvenil, adicionalmente al primer proyecto sobre la salud mental positiva, pero a través de retos mensuales de autocuidado, donde los propios estudiantes reportan a través del sistema si es que están aplicando o no, o están cumpliendo dichos retos que automáticamente el sistema les brinda. Entonces son retos así a nivel nacional donde los estudiantes ya tienen que hacer tal cosa, escribir un pequeño diario, hacer el reporte de cómo se hicieron, pero es como un seguimiento ya automatizado, para que ellos se puedan entender un poquito el liderazgo, pero también fomentar la salud mental positiva, ¿no? Y eso generalmente son nuestros pilares dentro del sector. Wow, qué interesante todos estos métodos que usted implementa dentro de su institución. Seguidamente daré paso a mi compañera Jennifer, que va a finalizar con esta ronda de preguntas. Muchas gracias. Magíster, buenas noches. Continuando con la entrevista, quisiera saber cuál es su opinión respecto a la ley 29719, que establece la presencia obligatoria de un psicólogo en las instituciones educativas para prevenir y abordar casos de violencia y acoso escolar. ¿Considera que esta norma se cumple de manera efectiva en la práctica? Considero que la norma no se aplica en la realidad, lamentablemente, porque consideramos que la 29719, la ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, es una de las políticas más trascendentes del sistema educativo peruano, que se articula con otras leyes, la ley 30364 con su artículo 15, la nueva resolución ministerial 383-2025, en la 3043, por ejemplo, que prohíbe el castigo físico y trato humillante de parte de los trabajadores del colegio hacia los estudiantes. Pero que sí, esta ley sí reconoce de manera muy tajante la salud mental como un derecho fundamental. Lamentablemente, como les he mencionado, su aplicación aún es parcial. Muchas instituciones públicas, incluso privadas, no cuentan con un psicólogo estable o que deben compartirlo entre varias escuelas. No es como que contratan un colegio privado, incluso lunes, martes y miércoles, y jueves y viernes no hay psicólogo. En el otro colegio solamente hay lunes, miércoles y viernes, el sueldo es bajo y así sucesivamente. Entonces, lamentablemente, esta es nuestra realidad. Considero sí urgente que el Estado peruano promueva un sistema nacional de bienestar escolar. Existe un programa nacional que se llama la prevención de la violencia, como es el tema de la convivencia escolar, pero está centrada más que nada en la lucha de la violencia escolar propiamente dicho, no tanto del bienestar escolar a nivel general, cosa que es un poco más complicado, pero considero que los estándares de intervención actuales, los estándares de acompañamiento que promueven ciertos programas y las evaluaciones de resultados de estas son muy bajas. Lamentablemente tenemos conocimiento de programas nacionales que lamentablemente no son evaluadas para determinar si hay un impacto o no de la participación del psicólogo, del especialista de convivencia, del equipo itinerante. No hay una forma de corroborar si de verdad hay impacto real o no en nuestra realidad. Pero algo que yo sí destaco es lo siguiente, y algo que siempre promovemos.
nuestro objetivo no solamente es hacer entender que la salud mental es un eje muy principal en el sector de educación, sino que tenemos que tratar de buscar soluciones, buscar aliados estratégicos y mucho más empoderar nuestros comités de gestión de bienestar donde forman parte nuestros psicólogos educativos. Pero también el tema de la sostenibilidad del rol del psicólogo educativo van a depender de estas políticas integrales y no solamente de ciertas acciones aisladas, ¿no? Eso es algo que yo debo de destacar. Finalmente, ¿qué recomendaciones brindaría a las autoridades educativas y a los futuros psicólogos para fortalecer el rol del psicólogo educativo en el contexto escolar actual? Bueno, por ejemplo, que las autoridades educativas, entendiéndolos como, por ejemplo, los especialistas de UGEL, los especialistas regionales de las gerencias, especialistas nacionales, o dentro de la institución educativa, los directivos, los coordinadores y demás, deben de considerar no solamente en el papel o no solamente en la palabra, el tema del bienestar socioemocional como un eje transversal en las políticas educativas internas. Y deben de garantizar psicólogos en todos los niveles educativos. Yo conozco instituciones educativas públicas que no tienen psicólogos contratados por el Estado, pero han dialogado, han trabajado de manera articulada con sus APAFAS, ¿sí? Con las municipalidades distritales, con aliados estratégicos, como por ejemplo universidades cercanas que tienen la carrera de psicología, para lograr cierto tipo de convenios y lograr ese resguardo de la salud mental como prioridad dentro de las políticas educativas. No esperamos, algo que yo les digo a todos, no esperen que el Estado les solucione los problemas. Hay formas de buscar, de encontrar el apoyo. De igual manera, también es importante empoderar a los psicólogos educativos a tener esta visión que les he mencionado desde el inicio, a no tener una visión, una forma de trabajo atencional como tienen los psicólogos clínicos, de uno a uno, o generalmente de esa manera, sino tener una visión de gestión, de poder articular proyectos, liderarlos, de generar convenios con universidades, institutos y demás. Ser psicólogo no solamente se enfoca en hacer talleres y charlas, no, es una mirada muy básica que se tiene hacia nuestra participación, es mucho más. Y un psicólogo tiene que creérsela, eso, tiene que saber de desarrollo de políticas, de proyectos, para poder empoderarse. Lo tercero que yo siempre recomiendo es no descuides la parte normativa dentro de tu trabajo, porque si no te van a hacer cometer muchos errores, ¿sí? El hacer, por ejemplo, la revictimización, que un docente atiende a un estudiante víctima de violación, por ejemplo, le cuenta a su tutor, el tutor le dice al director, y el director le da o le ordena al psicólogo, entrevístale. Y el psicólogo ingenuo, por ejemplo, en pocas palabras, le vuelve a entrevistar, le hace preguntas que no compete, y les hace entrar en error. Pero también es una responsabilidad propia del profesional, que se tiene que autocapacitar. Entonces, sin darse cuenta, puede inmiscuirse a un problema legal en la fiscalía. Y en la fiscalía el psicólogo dirá, no, pero a mí no me han dicho, yo solamente hice caso a mi director. Y generalmente los fiscales son muy estrictos y te dicen, pero ¿acaso no lees la norma? ¿Acaso antes de postular no sabes los requisitos, no investigas, no postulas? Y a veces cuando tenemos estas experiencias, o yo he visto muchos colegas que han tenido esa experiencia, es como un baldazo de agua, porque en nuestras mallas curriculares en las universidades en ningún momento nos han hablado, por ejemplo, de protocolos de violencia escolar, de estas normativas, y lo hemos descubierto en la práctica y en los errores que hemos cometido, o en los errores que los otros profesionales han tenido que cometer para que nosotros nos sensibilicemos. Entonces, adicionalmente a ello, es ya por último, el tema de la digitalización de la tecnología, que tenemos que ver estos sistemas tecnológicos de, por ejemplo, generar, no sé, aulas virtuales, ¿se imaginan ustedes, a cambio de hacer escuelas de padres en todo momento sobre un tema específico, ya lo tengamos en un aula virtual, en una plataforma para que todos los padres que se van a empezar a matricular recién al colegio, antes de matricularse, lleven este curso asincrónico, autoformativo de ciertos temas en específico? Es algo bien sencillo, práctico, pero que muy pocas personas se atreven a realizar. Pero hacemos uso de las tecnologías, de las aulas virtuales y demás. Entonces, no solamente es tú a tú, tema presencial, sino el tema de la virtualidad también como un complemento de nuestro trabajo articulado. Entonces, esas serían mis recomendaciones a través de mi experiencia. Y bueno, sé que de una u otra manera, como psicólogos no estamos obligados a saberlo todo, pero sí estamos obligados a que cuando nos hacen una pregunta o tenemos un caso que desconozcamos, no seamos atrevidos al decirle al padre, al estudiante, al docente, al director, al especialista mujer que sí sabemos, porque podemos ponerle una situación a dicha persona muy incómoda o muy ilegal. Entonces, si uno no sabe algo, hay que reconocerlo, pero también mucho más importante pedir apoyo en los aliados estratégicos, en nuestros colegas, en nuestros jefes inmediatos, porque como les dije, nadie está obligado a tener una respuesta de todo, ¿sí? Y siempre rescatamos que la inteligencia siempre va de la mano con la humildad. Muchas gracias, Magíster Patricio Jean-Paul Torres Quinto, por compartir su valiosa experiencia y conocimiento con nosotros. Sus respuestas nos ayudarán a desarrollar el trabajo asignado por la docente en el curso de Psicología Educativa. Asimismo, nos permitirá reconocer el tema de forma crucial para el futuro de las instituciones educativas y, sobre todo, para el bienestar de los estudiantes. Gracias a todos por su participación. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias, Magíster. Muchas gracias, Magíster.